En Nochebuena, tras conducir 10 horas en medio de una ventisca, oí a mi hija desear que no llegara. Mi yerno se rió con ella. Dijeron que mis sacrificios eran una exageración. Simplemente me alejé en silencio. En ese momento, algo dentro de mí se rompió y nació una nueva determinación. Esta es mi historia. Dale a me gusta, comparte y cuéntanos desde dónde nos escuchas. La vieja camioneta, una compañera fiel pero cansada, tosía y rateaba en medio de la implacable ventisca de Michigan. Arthur Vance, con los nudillos blancos sobre el volante, entrecerraba los ojos a través de la nieve arremolinada. Cada movimiento de sus dedos le provocaba una punzada de dolor en sus articulaciones artríticas, un latido sordo y constante que se había convertido en un compañero familiar con el paso de los años. Pero lo soportó, igual que soportó las 10 extenuantes horas de conducción. La Navidad con Clara. Ese era el faro, la única razón por la que se atrevió a recorrer los caminos peligrosos, el viento gélido que aullaba como una banshee alrededor de su cabina traqueteante. Finalmente, el familiar letrero de la calle emergió del blanco arremolinado, un tenue destello bajo las farolas escarchadas. Una oleada de calor que por un instante superó el frío penetrante del exterior, inundó el pecho de Arthur. Entonces, allí estaba, la casa de Clara. Luces centelleantes, un vibrante tapiz de rojos, verdes y dorados adornaban los aleros y los arbustos, un brillo festivo contra la oscuridad de la noche que se cernía sobre ellos. Recordó haber colgado esas mismas luces con Clara años atrás, sus pequeñas manos jugueteando con los clips, su risa resonando en el aire fresco de otoño. Parecía una eternidad. Aparcó la camioneta. El motor seguía tic-tac en el repentino silencio, testimonio de su largo viaje. Tiritando, Arthur salió a la nieve que le llegaba a las rodillas. Sus botas crujieron suavemente al pisar. Se dirigió a la puerta principal, donde la familiar corona, también hecha juntos, colgaba orgullosa. Alzó una mano enguantada para llamar. El corazón le latía con fuerza. Una sonrisa cansada se dibujó en sus labios agrietados. Imaginó el rostro emocionado de Clara, el saludo cortés de Liam. Pero entonces se detuvo. Voces, apagadas pero nítidas, provenían del interior. Clara y Liam. Una oleada de inquietud lo invadió. Bajó la mano, aguzando el oído. Sinceramente espero que no lo logre. La voz de Clara, más aguda de lo habitual, rasgó el silencio de la noche. Las palabras golpearon a Arthur como un puñetazo, más frías que el aire de diciembre. Se estremeció, dejando caer la mano a su costado. ¿Había oído bien? ¿Su hija? Deseando... ¿Qué? La voz de Liam resonó a continuación, ligera y despreocupada. Vamos, es tu padre. No había reproche en su tono, ni defensa alguna, solo una leve risita divertida. Era un sonido que Arthur ya había oído antes, a menudo cuando Liam le daba la razón a Clara en algo desdeñoso o ligeramente cruel. Arthur se acercó más a la puerta, una necesidad repentina y desesperada de comprender, superando el estremecimiento helado. No, en serio, continuó Clara con voz impaciente. Solo quiero una Navidad sin que esté encima de mí. Y sinceramente, esas horribles galletas de azúcar que trae todos los años son incomibles. Sus quejas, insignificantes y triviales, le hirieron profundamente. ¿Que estaba encima de mí? Solo quería pasar tiempo con ella. ¿Y las galletas? Las horneaba él mismo, con cariño, a pesar del temblor en sus manos. Liam volvió a reír entre dientes. Sí, el viejo exagera bastante, ¿verdad? Todas esas historias de cómo lo sacrificó todo. Lo sacrificó todo. Las palabras resonaban en la mente de Arthur, cada una un crudo recordatorio de su pasado. Recordaba el día en que vendió su pequeño y rentable negocio de ferretería, el que había construido desde cero, para invertir hasta el último centavo en el futuro de Clara. Su educación universitaria, la entrada de esta misma casa, incluso los costosos materiales de arte y el estudio de Liam. Había dedicado su vida, sus ahorros, su propia esencia a garantizar su felicidad, su seguridad, su bienestar. No lo había hecho a propósito, simplemente lo había dado todo. Justo entonces, su teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó, con los dedos temblorosos. Un mensaje de Clara. Conduce con cuidado si vienes, papá.
El tiempo está feo. El mensaje, que pretendía transmitir preocupación, ahora sonaba como un insulto más, una formalidad vacía de una hija que en secreto deseaba que se fuera. La amarga verdad se instaló en el pecho de Arthur, como una piedra pesada e inflexible. Retrocedió en silencio, alejándose de la puerta. El crujido de sus botas sobre la nieve fresca resonaba como un crudo recordatorio de sus esperanzas rotas. Las luces centelleantes, otrora símbolo de calidez y bienvenida, ahora parecían burlarse de él, resaltando la barrera impenetrable que lo separaba de la vida que creía haber construido para ellos. Con una profunda sensación de vacío, Arthur se dio la vuelta. Volvió a subirse a su vieja camioneta, y los fríos asientos de cuero le resultaron un cruel abrazo. Un escalofrío, no por el frío exterior, sino por algo mucho más profundo, lo recorrió. Era algo más frío que el aire de diciembre, una escarcha interna que empezó a extenderse, endureciendo la suavidad de su amor y devoción de antaño. Arrancó el motor. El rugido familiar resonó como un sonido solitario en la noche silenciosa. Sin pensarlo dos veces, salió marcha atrás del camino de entrada, y las huellas que acababa de dejar desaparecieron rápidamente bajo la nieve que caía. No regresó a casa. No era una opción. Se adentró en la carretera oscura y desierta, apagó la radio y dejó atrás el brillo festivo de la casa de Clara. El mundo fuera de las ventanillas de la camioneta era una mancha blanca y negra, reflejo del vacío que sentía en su interior. Fue entonces, en aquella carretera desolada, cuando Arthur Vance se dio cuenta de algo profundamente inquietante. Por primera vez en 15 años, no tenía a dónde ir. Su propósito, su objetivo, toda su trayectoria, se habían evaporado en una sola y brutal conversación. Condujo durante horas, la vieja camioneta alejándolo de la traición, pero no del dolor. Cuando por fin llegó a su casa, estaba oscura y silenciosa, un marcado contraste con el ambiente festivo que acababa de dejar. Entró, sintiendo el frío calándole hasta los huesos. En la sala, bajo un pequeño árbol sin luces, yacían regalos cuidadosamente envueltos, obsequios que había elegido con esmero para Clara y Liam. Los miró fijamente, y por primera vez no le parecieron muestras de amor. Le parecieron monumentos a su propia insensatez. El impacto inicial de su descubrimiento comenzó a disiparse, transformándose lentamente en una determinación más fría y firme. El silencio del estudio de Arthur contrastaba fuertemente con la ventisca que aún azotaba el exterior. Esta habitación, un santuario durante más de 2 décadas, estaba repleta de la evidencia tangible de su trabajo. Certificados enmarcados adornaban las paredes, premios a la excelencia empresarial brillaban tenuemente bajo la luz, y pilas ordenadas de contratos y libros de contabilidad reposaban sobre su gran escritorio de caoba. Cada objeto era testimonio de la meticulosa planificación y la inquebrantable dedicación que habían forjado su exitoso negocio. Sin embargo, esta noche, aquella habitación se sentía menos como un santuario y más como un centro de mando. Se dirigió directamente a un archivador robusto y usado en la esquina. Sus dedos, aún entumecidos por el frío y el viaje, se movieron con una facilidad casi mecánica al abrir el cajón superior. Dentro, entre carpetas etiquetadas como inversiones y escrituras de propiedad, había 2 documentos importantes. Los sacó, su testamento y su póliza de seguro de vida. Los dejó sobre el escritorio. Recorrió con la mirada el testamento, con su jerga legal familiar. Clara Vance Miller, su única hija, figuraba como beneficiaria principal. Cada bien, cada centavo que había acumulado con tanto esmero, estaba destinado a ella. Luego miró la póliza de seguro de vida. $2 millones. Clara era la única beneficiaria, su nombre en negrita y sin ambigüedades. Era una suma considerable, destinada a asegurar su futuro, incluso después de su muerte. A continuación, sacó una pila de extractos bancarios, cada página un registro de su generosidad. Las cifras le impactaron, un testimonio cronológico de su apoyo incondicional. $3.000 para la reparación del coche de Clara, tras un pequeño choque la primavera pasada. 5.000 para una repentina gotera que amenazaba con dañar el techo del salón. Y, puntualmente, como un reloj, $2.500 transferidos cada mes a Liam
para sus materiales de arte y el alquiler del estudio. Arthur hizo rápidamente las cuentas mentalmente. 15 años de apoyo, sin contar gastos importantes como la entrada de la casa o la matrícula universitaria de ella. Un cálculo conservador, pensó, ascendía fácilmente a $280.000. Los recuerdos, nítidos y vívidos, inundaron su mente. El inmenso alivio en el rostro de Clara cuando saldó sus préstamos estudiantiles, una carga que la agobiaba. La alegría al entregarles el cheque para la entrada de su primera casa, convirtiéndolos de inquilinos en propietarios. El flujo constante de dinero hacia Liam, siempre presentado como una inversión en su floreciente carrera artística, aunque Arthur sospechaba desde hacía tiempo que la pasión de Liam tenía menos que ver con crear obras maestras y más con mantener un estilo de vida cómodo y sin presiones. La cruda e innegable verdad se instaló en su interior. Clara y Liam nunca habían tenido la intención de ser autosuficientes. Su apoyo financiero no era un puente temporal, era algo permanente, un recurso previsible. Sin darse cuenta, había creado una red de seguridad tan cómoda que habían perdido toda motivación para salir de ella. Había querido ayudarlos a alcanzar el éxito, pero en cambio, solo les había permitido dejarse llevar. Su mente, que antaño había navegado por complejas negociaciones comerciales y previsto tendencias de mercado, comenzó a funcionar de otra manera. El dolor emocional de sus palabras, aunque aún presente, empezó a desvanecerse, reemplazado por una claridad de pensamiento. No se trataba de una emoción para sufrir, era un problema que resolver. Un desafío lógico. El dolor visceral comenzó a cristalizarse en una fría y estratégica determinación. Cogió el teléfono, con el pulgar suspendido sobre el teclado. Sabía, con absoluta certeza, que aquella decisión era irreversible. En el momento en que hiciera esa llamada, el camino a seguir quedaría marcado, y no habría vuelta atrás para volver a ser el padre ingenuo y confiado que una vez fue. Encontró los datos de contacto del señor Davis, un especialista en planificación patrimonial al que había recurrido para sus asuntos comerciales años atrás. El nombre destacó, un faro de propósito en la confusión de sus emociones. Llegó la mañana de Navidad, no con el bullicio habitual, sino con una calma silenciosa, casi inquietante. Arthur estaba sentado en su escritorio. El silencio de su casa ahora se sentía productivo, no vacío. Repasó sus documentos, y sus planes cobraban forma a cada instante. La escarcha en el cristal de la ventana reflejaba el creciente frío en su corazón, pero era un frío con propósito, no de desesperación. Alrededor de las 10 sonó su teléfono. Era Clara. Contestó, modulando cuidadosamente su voz para que sonara un poco áspera, un poco cansada. «¿Papá? Dios mío, papá, ¿dónde estás? Estábamos tan preocupados. Esperamos y esperamos». Su voz, perfectamente ensayada, fingía preocupación, una actuación que Arthur ahora comprendía con escalofriante claridad. «Clara», comenzó con un ligero ronquido en la garganta. «Tuve un accidente. En Miller Road, justo después del desvío a la autopista. Patiné sobre una placa de hielo negro y me deslicé contra la barrera de seguridad». Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran hondo. «Un buen samaritano me encontró. Los paramédicos me revisaron e insistieron en que me quedara en observación durante la noche. Una conmoción cerebral leve, dijeron. Nada grave, solo una precaución». Un suspiro, aparentemente sincero, provino del otro extremo de la línea. «Ay, papá, ¿estás bien? ¿Una conmoción cerebral? Pobrecito». Su alarma sonaba genuina, pero entonces llegó la siguiente pregunta, aquella que Arthur se esperaba. «¿El coche, tu camioneta quedó destrozada?» No se ofreció a ir a verlo, ni corrió a su lado de inmediato, solo la preocupación inmediata y práctica por el vehículo. Oyó la voz de Liam de fondo, amortiguada al principio, luego más clara cuando Clara la puso en altavoz. «¿Qué? ¿Un accidente? ¿Qué tan graves son los daños, papá? ¿Se destrozó la parte delantera?» Liam, siempre práctico, siempre centrado en lo material, no en lo emocional. Arthur fingió un suspiro. «Estoy un poco conmocionado, pero estaré bien. En cuanto al camión, no pinta bien, muchachos. Puede que sea pérdida total». Dejó un breve silencio en el aire. «Miren, creo que no podré ir a la cena de Navidad hoy. ¿Podemos posponerla?» El alivio al otro lado de la línea era palpable.
casi una presencia física en la habitación. Un apresurado y mal disimulado. «Ah, vale, papá. Perfecto. ¿Podemos hacerlo otro día? ¿Quizás la semana que viene?», declara, seguido del igualmente ansioso: «Sí, no te preocupes, papá. Tú solo concéntrate en recuperarte». Arthur sonrió, una leve y forzada mueca en los labios. Habían superado su prueba a la perfección. Colgó el teléfono, y su sonrisa se ensanchó un poco. Su verdadera naturaleza, antes oculta tras capas de deber filial y preocupación fingida, ahora quedaba al descubierto. Era toda la confirmación que necesitaba. El problema era evidente, y la solución, por dolorosa que fuera, era inevitable. Los días posteriores a la Navidad fueron un período de intensa y concentrada actividad para Arthur. Sentado en su escritorio, con un bloc amarillo extendido frente a él, documentaba meticulosamente cada detalle de las reacciones de Clara y Liam ante su inventado accidente. Anotaba el momento exacto de sus preguntas, los sutiles cambios en sus tonos de voz, las reveladoras pausas antes de preguntar por su bienestar, en contraste con la urgencia inmediata con la que se preocupaban por su camioneta. Cada observación era una prueba escalofriante que reforzaba la impresión de su insensibilidad y egoísmo. También tomaba nota mental de la sencillez y la verosimilitud de los detalles de su historia. Había cumplido su propósito a la perfección, y se dio cuenta de que podía establecer un patrón para el futuro, una conveniente protección. Con la determinación renovada, Arthur tomó el teléfono. No usó el número habitual de la oficina del Sr. Davis. En cambio, marcó la línea de emergencia personal, un número reservado generalmente para asuntos de negocios urgentes o crisis familiares graves. Sabía que esta llamada era ambas cosas. La semana siguiente a Año Nuevo, Arthur se encontró cruzando las familiares y pesadas puertas de roble del despacho de abogados del Sr. Davis. Durante 15 años, ese edificio había representado la seguridad que había construido meticulosamente para Clara. Había venido allí para constituir fideicomisos, revisar planes de inversión y asegurarse de que contara con toda la protección legal necesaria para su futuro. Ahora, estaba allí para desmantelarlo todo. El Sr. Davis, un hombre cuya aguda inteligencia a menudo se veía atenuada por un trato amable y paternal, lo saludó cordialmente. «Arthur, me alegra verte. Lamento lo de tu accidente. Clara me lo comentó. Dijo que te diste un buen golpe en Miller Road». Las palabras del abogado confirmaron la sospecha de Arthur. Clara, en efecto, había difundido la historia, integrándola en su relato, quizá para justificar su ausencia, quizá para obtener compasión. Era un dato más para Arthur, una confirmación de su preocupación superficial. Arthur se acomodó en el mullido sillón de cuero frente al escritorio del Sr. Davis. Sostuvo la mirada del abogado con una expresión tranquila e inquebrantable. «Sí, el accidente», comenzó con voz firme. «Sin duda me hizo replantearme algunas cosas, Sr. Davis. Prioridades, sobre todo. Y quién merece realmente mi apoyo, tanto ahora como en el futuro». Luego pronunció sus instrucciones, con cada palabra clara y deliberada. «Quiero modificar mi testamento, con efecto inmediato. La beneficiaria principal ya no será Clara Vance Miller». Hizo una pausa, dejando la implicación en el aire. «Quiero designar a la Fundación para el Bienestar Animal de los Grandes Lagos como la única beneficiaria principal de toda mi herencia». El Sr. Davis, generalmente imperturbable, parpadeó. Un destello de sorpresa, seguido de preocupación, cruzó su rostro. «Arthur, esto es un cambio significativo. ¿Estás completamente seguro? ¿Lo has hablado con Clara?» Arthur se inclinó ligeramente hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre el escritorio. «Señor Davis», dijo, bajando la voz a un tono bajo y firme, «los animales no mienten. No fingen preocuparse mientras en secreto desean que usted se aparte. No dan por sentada su generosidad. Aprecian el cariño cuando se les brinda incondicionalmente». Continuó, con una convicción serena. «Esto no tiene que ver con un trauma, señor Davis. Tiene que ver con la claridad. 15 años manteniendo a alguien que, resulta, no me ve más que como una carga, una fuente de ingresos, un fabricante de galletas de azúcar horribles. El accidente simplemente me proporcionó la lente perfecta para ver la verdad». El señor Davis asintió lentamente, su expresión pasando de la sorpresa a la comprensión. «La Fundación para el Bienestar Animal de los Grandes Lagos
Hace un trabajo excelente, Arthur. Verdaderamente encomiable. Pero la familia suele ser otra cosa. ¿Quizás podríamos hablarlo? No hay nada que discutir, afirmó Arthur con la mirada fija. Mi decisión está tomada. Quiero que se redacte el Nuevo Testamento, junto con los ajustes necesarios a mi fideicomiso y pólizas de seguro de vida, para garantizar que la fundación reciba todo. Sabía lo que hacía. Toda su herencia, su casa, sus inversiones, sus cuentas de jubilación, absolutamente todos sus bienes serían ahora redirigidos. Mientras preparaban los nuevos documentos, Arthur observó el proceso con una calma distante. Cuando finalmente se los presentaron, firmó cada página con mano firme. Con cada trazo de la pluma, sintió un profundo cambio en su interior. Una ligereza. Por primera vez en años, sintió un control absoluto sobre su vida, libre del peso silencioso de la generosidad no apreciada, libre de la victimización de su propio amor infinito. Cuando el notario selló y firmó, certificando la nueva realidad legal, Arthur sintió una silenciosa liberación. El pesado lastre de la expectativa, de sentirse utilizado, se había disipado. Clara, lo sabía, seguiría recibiendo su mensualidad, la que él le había proporcionado con tanto esmero durante tanto tiempo. Permanecería completamente ajena a que todo su futuro, aquel que había dado por sentado con tanta tranquilidad, se había esfumado. Pero esa era una revelación para otro día. Una vez resueltos los trámites legales, Arthur abrió la aplicación de su banco en el móvil. Las transferencias automáticas, esos ingresos constantes que Clara y Liam daban por sentados, eran lo siguiente en su lista. Las reglas del juego habían cambiado. Los días que siguieron a la reunión de Arthur con el señor Davis estuvieron marcados por un propósito sombrío. Revisó metódicamente cada vínculo financiero que tenía con Clara y Liam, trazando con meticulosidad la intrincada red de dependencia que, sin darse cuenta, había fomentado durante 15 años. Cada depósito directo, cada cuenta compartida, cada pago automático de facturas vinculado a su nombre. Los subrayó todos, cada uno iluminado por la fría luz de la revelación. En una fresca mañana de martes, Arthur entró en el familiar y silencioso vestíbulo del First National Bank. Allí había abierto el fondo universitario de Clara el día de su nacimiento. Allí había firmado con orgullo su primera cuenta corriente cuando cumplió 18 años. Siempre había sido un lugar para planificar su futuro, un símbolo de su apoyo incondicional. La señora Jenkins, su banquera personal, una mujer alegre de mirada amable, lo saludó. «Señor Vance, qué grata sorpresa. ¿En qué puedo ayudarle hoy?» Arthur esbozó una leve sonrisa cortés. «Buenos días, señora Jenkins. Necesito hacer algunos cambios en mis cuentas». Acto seguido, expuso con calma sus peticiones. «En primer lugar, quisiera cerrar la cuenta corriente conjunta que comparto con Clara Vance Miller. Y necesito cancelar todas las transferencias automáticas que se originen en cualquiera de mis cuentas a la suya o a la de Liam Vance Miller». La señora Jenkins, siempre profesional, comenzó a teclear. «¿Hay algo más, señor Vance?» «Sí», continuó Arthur manteniendo la compostura. «También necesito cambiar los beneficiarios de todas mis pólizas de seguro. Verá, he tenido algunos problemas de salud últimamente, y eso me ha llevado a revisarlo todo. Los inventados problemas de salud le sirvieron como una coartada conveniente e incuestionable, evitando así cualquier pregunta más profunda sobre sus repentinos cambios. Los cambios se pusieron en marcha con eficiencia. Para el viernes por la tarde, momento en que Arthur había calculado que Clara probablemente estaría planeando sus compras del fin de semana, el grifo financiero quedó cortado. Se la imaginó al día siguiente, sábado, quizá en el supermercado, empujando un carrito repleto de compras impulsivas, pasando su tarjeta de crédito, solo para encontrarse con el temido mensaje de rechazado. La idea le produjo una extraña, casi clínica satisfacción. La primera llamada llegó exactamente a las 2:17 p.m. del sábado. Arthur vio sonar su teléfono. El nombre de Clara apareció en la pantalla. Dejó que saltara el contestador. Unos segundos después, su voz, cargada de confusión y vergüenza, llenó el silencio de su sala. «¿Papá? Hola, soy yo. Me acaban de rechazar la tarjeta en el supermercado. Es rarísimo. Sé que tengo dinero. ¿Me puedes llamar luego?» Escuchó, con una leve sonrisa, casi imperceptible,
dibujada en sus labios. Sabía que ya no había dinero allí. No de él. 10 minutos después, llegó un segundo mensaje, con un tono que pasó de la confusión a una leve frustración. Vale, papá. Acabo de mirar la aplicación y dice que la cuenta está cerrada. Cerrada del todo. ¿Qué pasa? Liam está muy frustrado. Quería comprar pinturas nuevas y le rechazaron la tarjeta. La frustración de Liam, no la suya, era lo que más le preocupaba. Arthur simplemente negó con la cabeza. Una hora después, llegó el tercer mensaje. Esta vez, la voz de Clara denotaba un dejo de pánico. «Papá, contesta. Esto no es gracioso. Liam acaba de decir que no podremos pagar el alquiler la semana que viene si esto no se arregla. ¿Qué hiciste?» Arthur apagó el teléfono y lo dejó en silencio sobre la mesa de centro. Miró por la ventana, observando cómo las últimas luces navideñas centelleaban en la casa de un vecino calle abajo. Pensó en todos los problemas normales de la gente normal, las dificultades a las que se enfrentaban sin una red de seguridad financiera invisible. Él mismo les había creado esos problemas a Clara y Liam. Al anochecer, se habían acumulado 7 mensajes más. La voz de Clara pasó de la confusión al pánico absoluto. La voz de Liam, que a veces se oía de fondo entre sus frenéticas llamadas, se volvió cada vez más acusadora. Su paciencia se agotaba claramente. El domingo llegaron 11 llamadas más. La voz de Clara, ahora débil y quebradiza, casi desesperada, describió un día caótico. Liam había regresado a casa borracho y furioso, gritando sobre las facturas que se acumulaban. Y entonces, la gota que colmó el vaso: «Papá, mi tarjeta del seguro ni siquiera funciona. No entiendo qué hice mal». Esa frase, más que ninguna otra, le causó a Arthur una profunda ironía. Ella realmente no entendía qué había hecho mal. El desdén con el que había menospreciado sus sacrificios, las risas, el deseo de que simplemente no llegara a Navidad. Nada de eso le parecía mal en su mundo ensimismado. Solo veía la consecuencia, no la causa. El lunes por la mañana, su teléfono, ya encendido, vibró con un nuevo mensaje. La voz de Clara, ahora tensa con una compostura forzada que apenas disimulaba su furia, anunció: «Papá, voy para allá al mediodía. Necesitamos hablar. Cara a cara». Arthur miró su calendario. Mediodía. Marcó la hora. Perfecto. Era el momento ideal para la conversación que completaría su formación. Él había preparado el terreno, dejado que la presión económica aumentara, y ahora ella acudía a él. Antes de la inevitable llegada de Clara, Arthur hizo una última llamada. Sabía que la presión financiera, si bien era una valiosa lección, era solo el comienzo. Si esta historia te está enganchando, no te pierdas ni un solo detalle. Dale a me gusta, compártela con quien creas que le pueda interesar y suscríbete para estar al día. Volvamos a la historia. Arthur Vance, un hombre de hábitos metódicos, no fue a su cafetería habitual, sino a la biblioteca pública del pueblo vecino. Eligió un ordenador en un rincón tranquilo, con la pantalla de espaldas a la pared para garantizar cierto anonimato. Con movimientos precisos, accedió a la página de denunciantes del IRS. Sus dedos, aún hábiles a pesar de la artritis, tecleaban con destreza. Liam Miller, su yerno, tenía la costumbre de cobrar en efectivo por sus obras de arte por encargo, ventas que nunca llegaban a declararse. Arthur lo sabía no por indagar, sino por las fanfarronadas que Liam había hecho a lo largo de los años, acompañadas de las miradas nerviosas de Clara. Proporcionó fechas concretas, estimó unos ingresos anuales no declarados de entre 15 y 20.000 dólares y pulsó enviar. Fue un golpe certero, diseñado para exponer una vulnerabilidad que Liam creía bien oculta. Al día siguiente, desde el mismo ordenador anónimo de la biblioteca, Arthur centró su atención en los acreedores de Clara y Liam. Redactó con esmero mensajes concisos y profesionales para su entidad hipotecaria, las compañías de tarjetas de crédito y las compañías de servicios públicos. En cada mensaje, afirmaba que Clara Vance Miller y Liam Miller habían experimentado recientemente un cambio en su situación financiera. Señaló explícitamente que ya no contaban con el apoyo económico de ningún familiar y recomendó una revisión de riesgos actualizada para todas sus cuentas. No ofreció más explicaciones, dejando que las contundentes implicaciones hablaran por sí solas. El impacto
sutil pero devastador, de sus palabras, fue innegable. Aquella noche de jueves, al caer la noche, Arthur pasó lentamente en coche frente a la casa de Clara. El coche de Liam estaba en la entrada, en su sitio habitual. A través de la ventana del salón, pudo distinguir la silueta de Clara, que caminaba de un lado a otro con movimientos rápidos y agitados. La observó durante unos instantes en silencio, con una leve sonrisa sombría dibujada en los labios. Modo crisis activado. El viernes por la mañana llegó la primera señal audible de la tormenta que se avecinaba. Un mensaje de voz tenso de Clara. «Papá». Su voz sonaba quebrada por el pánico contenido. «Está pasando algo terrible. Hacienda acaba de llamar a Liam. Quieren auditar sus impuestos. Y nuestras compañías de tarjetas de crédito de repente exigen el pago completo. ¿Qué está pasando?». De fondo, la voz de Liam, cortante y furiosa, se abrió paso. «Eso no es una coincidencia, Clara. Esto está pasando justo después de que nos cortara el servicio». Arthur escuchó, con una silenciosa sensación de satisfacción instalándose en su pecho. Su primer atisbo de conciencia. Excelente. 3 horas después, otra llamada. Esta vez, la voz de Clara denotaba sospecha. «Papá, pasé por delante de tu casa. Tu coche estaba en la entrada. ¿Por qué no contestas? Liam cree que alguien nos está vigilando». La semilla de la paranoia, cuidadosamente sembrada, ya comenzaba a germinar. La mente de Liam, siempre en busca de un enemigo externo, trabajaba a toda marcha. El sábado la situación empeoró. Clara dejó 4 mensajes más a lo largo del día, y su desesperación crecía con cada uno. Liam, explicó, había pasado horas encorvado sobre sus finanzas, calculando posibles multas e intereses. «Cree que podríamos deberle $40.000 al fisco, papá», exclamó con voz temblorosa de terror. Sus tarjetas de crédito estaban bloqueadas y la entidad hipotecaria había enviado una carta concisa exigiendo estados financieros actualizados en 24 horas, amenazando con cancelar el préstamo si no cumplían. La situación, antes invisible, se cerraba rápidamente sobre ellos. Para el domingo, la paranoia se había transformado en una sospecha generalizada, dirigida específicamente contra él. El teléfono de Arthur sonó repetidamente. En uno de los mensajes de voz, la voz de Liam, cargada de furia y con un toque de algo más, quizás miedo, se abrió paso. «Ernest», rugió, claramente confundiendo el nombre de Arthur en su estado de agitación. «Si estás escuchando esto, sabemos que estás detrás de esto de alguna manera. Es demasiada coincidencia». La voz de Clara, más suave pero aún presa del pánico, le siguió de inmediato, intentando intervenir. «Howard, eso es una locura. Papá no haría...». Su protesta, sin embargo, careció de convicción, disolviéndose en un murmullo inseguro. A Arthur le pareció casi divertido el error de identificación. Demostraba lo poco que se preocupaban por él. Arthur observó la progresión con mirada impasible, de la confusión al pánico, luego a la sospecha y, finalmente, al comienzo mismo de la comprensión. Se desarrollaba a la perfección, una sinfonía de consecuencias cuidadosamente orquestada. El domingo por la noche llegó el que Arthur consideraba su mensaje favorito hasta el momento. La voz de Clara, cuando finalmente la oyó, era diferente. Ya no era frenética ni desesperada, era firme, más allá del pánico, tornándose más fría, más dura. «Ahora lo entendemos», dijo, con una claridad escalofriante. «Nos están castigando. Necesitamos reunirnos, cara a cara, y resolver esto. Díganos cuándo». Entonces, la voz de Liam, cargada de ira, interrumpió a Clara. «Ernest», repitió, aún confundiéndolo. «Ganaste. De acuerdo, lo entendemos. Sin ti no somos impotentes. Te necesitamos. Si quieres negociar, estamos dispuestos a escuchar». Arthur volvió a escuchar, sintiendo una profunda y resonante satisfacción florecer en su pecho. Por fin lo entendían. Esto no era una rabieta, era una negociación. Estaban dispuestos a sentarse a la mesa. Miró su calendario. El sábado siguiente por la mañana. Ese sería el momento de su primera conversación directa en casi un mes. Imaginó su coche entrando en su garaje, ya no con la alegre expectativa de regalos, sino con la sombría constatación de su nueva realidad. Sonrió con una expresión fría e impasible.
A través del cristal escarchado de la ventana de su sala, Arthur vio a Clara y Liam llegar en coche. Permanecieron un largo rato sentados, sus siluetas recortadas contra la luz de la mañana invernal. Podía ver cómo se movían sus cabezas, inmersos en lo que claramente era una discusión. Clara estaba pálida, casi transparente, con los hombros caídos por una palpable desesperación. Liam, rígido como una sarta de reproches, parecía estar gritándole, y luego levantó las manos con exasperación. Finalmente, ambos salieron del coche, con rostros que reflejaban una sombría determinación, y se dirigieron a la puerta de entrada. Arthur no esperó a que llamaran. En cuanto sus pies tocaron el porche, abrió la puerta con expresión neutra. «Papá». La voz de Clara se quebró, un sonido frágil escapando de sus labios resecos. Liam, de pie a su lado, parecía mayor, derrotado. La bravuconería que una vez tuvo había sido reemplazada por un cansancio sombrío. Arthur retrocedió, indicándoles que entraran sin decir palabra. Clara vaciló en el umbral, con la mirada inquieta recorriendo el familiar salón, como si buscara una trampa invisible. Liam, sin embargo, la apartó bruscamente, con movimientos que denotaban agresividad e incertidumbre. Una vez dentro, Liam, con una furia apenas contenida, fue el primero en hablar. «¿Así que nos esperaban? Su coche ha estado en la entrada todo este tiempo. ¿Dónde estaban realmente?» Arthur caminó tranquilamente hacia su sillón y se acomodó, manteniendo la dinámica de poder. «Me he estado recuperando, Liam. El médico me ordenó reposo tras mi accidente. No hizo ningún esfuerzo por sonar convincente. La mentira había cumplido su propósito». Clara, con voz débil, interrumpió. «¿Qué médico? ¿Qué hospital? Llamamos a todos el día de Navidad, papá, a todos los de la zona. Nadie tenía constancia de que un Arthur Vance hubiera ingresado por un accidente». Sus ojos, muy abiertos y escrutadores, se clavaron en los de él. Arthur no dijo nada. Simplemente sostuvo su mirada, dejando que el silencio hablara por sí solo. Ya no necesitaba mantener la farsa. Era hora de la verdad, o al menos de que comenzara a vislumbrarse. Clara contuvo el aliento. «Nunca tuviste un accidente», susurró, mientras la comprensión se extendía lentamente por su rostro. «Has estado aquí todo el tiempo, ¿verdad?» Arthur permaneció en silencio, su mirada fija confirmando la aterradora sospecha de ella. Liam, con los puños apretados a los costados, dio un paso al frente. «Has estado aquí, viéndonos desmoronarnos, disfrutando». Su voz se elevó, teñida de incredulidad e indignación. «He estado observando», le corrigió Arthur con voz tranquila, enfatizando la sutil pero significativa diferencia entre el disfrute pasivo y el estudio activo y calculado. La voz de Clara, ahora más aguda, atravesó la ira de Liam. «¿Observando qué, papá? ¿Observando cómo nos cierran las cuentas bancarias? ¿Observando cómo Liam pierde su trabajo porque le cortaron el dinero? ¿Nuestras tarjetas de crédito congeladas? ¿La auditoría fiscal de Liam por parte de Hacienda? ¿Nuestros amigos de repente dejan de contestar nuestras llamadas? ¿Qué has estado observando exactamente?» Su letanía de desgracias, recitada con una energía frenética, resonó en el aire. Arthur, cómodamente instalado en su silla, la miró a los ojos. «¿Qué te hace pensar que todo eso tiene algo que ver conmigo?», preguntó con un tono perfectamente uniforme, casi coloquial. Clara lo miró fijamente, buscando con la mirada algún indicio, algún atisbo de emoción. Lo que vio allí, o tal vez no vio, la hizo retroceder, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. «El momento», articuló lentamente, cada palabra un doloroso paso hacia la verdad. Todo empezó justo después de Navidad. Liam, aún confundido, los miró a ambos. «¿Justo después de qué? ¿De qué estás hablando, Clara?» Clara lo ignoró, con la mirada fija en Arthur, mientras la terrible e innegable posibilidad la asaltaba. El recuerdo de la Nochebuena, de su conversación, de su inesperada ausencia. «Estabas allí», susurró, con la voz apenas audible, como si las palabras mismas fueran demasiado pesadas para pronunciarlas. «Antes de que nos llamaras. Ya estabas allí, ¿no?» Arthur permaneció completamente inmóvil, como una estatua silenciosa, permitiéndole atar cabos, conectar los puntos que él había dispuesto con tanto esmero. Liam, aún perdido, preguntó: «¿De qué estás hablando? ¿Qué está pasando?»
El rostro de Clara, ya pálido, ahora palideció hasta un blanco ceniciento. Una expresión de creciente horror se extendió por sus facciones. «Nos oísteis hablar», susurró, con una voz cargada de una terrible certeza. «Por eso os fuisteis. Por eso...» Todo empezó a desmoronarse. El reconocimiento en sus ojos, la comprensión plena y devastadora del por qué, era todo aquello por lo que Arthur había luchado. Lo sabía. Por fin lo sabía. «Ya oíste lo que dijimos de ti», continuó, con la voz apenas audible, como si la vergüenza de las palabras la asfixiara, «de que esperábamos que no sobrevivieras a la nieve, de tus manipulaciones emocionales y tus...» No pudo terminar la frase. Su voz se apagó en un suspiro ahogado. Liam por fin comprendió lo suficiente como para tener miedo. Se volvió hacia Clara, con el rostro pálido. «¿Qué dijiste, Clara? ¿Qué dijiste de él?» Arthur observaba a su hija, comprendiendo plenamente la destrucción calculada y personal de su vida, ahora evidente en sus ojos. El peso de sus propias palabras, lanzadas contra ella con una fuerza tan devastadora, era casi insoportable. «Destruiste nuestras vidas», afirmó, no con ira, sino con un reconocimiento vacío y derrotado. Era una constatación, desprovista de cualquier emoción más allá de la más absoluta devastación. Arthur guardó silencio. En ese momento, su silencio tenía más peso que cualquier confesión, que cualquier explicación que pudiera ofrecer. La semana siguiente a su visita transcurrió tal como Arthur había previsto. Observó a Clara y Liam moverse frenéticamente, como insectos atrapados en un frasco, cada movimiento desesperado un testimonio de su creciente desesperación. Ignoraban por completo que cualquier intento de impugnar su testamento sería totalmente inútil. Se había asegurado de que no quedara ningún resquicio legal, de que los documentos fueran irrefutables. Pero el precio de descubrir esa inutilidad, tanto económico como emocional, sería considerable. El martes por la mañana, el buzón de voz de Clara era un ejercicio de normalidad forzada. «Hola, papá», dijo con una voz alegre y fingida que a Arthur le resultaba irritante. «Solo llamaba para saber cómo estás. Espero que estés bien. Quizás podríamos... ¿tomar un café pronto?» Él no devolvió la llamada. El mensaje del miércoles subió un poco de tono. La alegría había desaparecido, reemplazada por una apariencia de seriedad. «Papá, de verdad quiero hablar. Tenemos que arreglar las cosas. Por favor, llámame». Sus palabras eran transparentes, motivadas únicamente por la desesperación económica, una súplica apenas disimulada para que le volvieran a dar dinero. Arthur guardaba cada mensaje, documentando cuidadosamente sus patéticos intentos de manipulación. El jueves, Liam entró en escena. Su mensaje de voz era un intento de imponer su autoridad, teñido de una ira apenas disimulada. «Ernest», comenzó, aún confundiendo el nombre de Arthur. «Esto es infantil. Ya has dejado claro tu punto. Llámanos. Tenemos que hablar de esto como adultos». Arthur simplemente lo borró. Para el viernes, su abogado les había explicado con claridad la dura realidad de las impugnaciones de testamentos. El siguiente mensaje de Clara rezumaba verdadero pánico. «Papá, por favor. Nuestro abogado dice que esto va a costar miles solo para empezar. No podemos pagarlo. Por favor, superemos esto. Ya sabes que a veces decimos cosas que no pensamos. Estábamos muy estresados». La súplica era sincera, sin rodeos. El sábado fue un día ajetreado. Recibió múltiples llamadas durante todo el día, ignoradas. Luego, 2 visitas. Clara tocó el timbre durante 10 minutos seguidos cada vez, presionando el botón sin cesar. Arthur la observaba desde la ventana del piso de arriba, notando su desesperación, la forma en que caminaba de un lado a otro en el porche, retorciéndose las manos. Se le estaban acabando las opciones, y él podía verlo en cada uno de sus movimientos agitados. El mensaje de voz del domingo confirmó sus sospechas. La voz de Clara sonaba derrotada. «Papá, nuestro abogado, dijo que nuestra única opción es la reconciliación. Dijo que impugnar el testamento es un callejón sin salida, sin los miles de dólares que no tenemos. Por favor, solo habla con nosotros». El lunes por la mañana, la voz frustrada de Liam volvió a oírse. «Ernest, basta. Ya has dejado claro tu punto. ¿Qué quieres de nosotros? Dínoslo». Arthur reflexionó sobre la pregunta. ¿Qué quería? Jamás podrían devolverle la Navidad perdida.
su fe hecha añicos en su gratitud, los fragmentos rotos de su relación. Lo que quería, comprendió, era simplemente que entendieran la gravedad de sus actos y afrontaran las consecuencias que él mismo había desencadenado. El martes, la voz de Clara en su contestador era débil y quebrada. «Papá, Liam está hablando de irse de Michigan. Dice que ya no tiene nada que hacer aquí. Por favor, no quiero perderos a los dos». Arthur notó la cruda belleza de su desesperación, despojada de toda pretensión. Revelaba una necesidad visceral, desnuda y vergonzosa, expuesta ante sus ojos. El miércoles por la mañana, Arthur oyó que llamaban a la puerta. Al abrir, se encontró con Clara y Liam en el porche. Vestían lo que él reconoció como su ropa decente, un último intento por proyectar una imagen de normalidad. Clara llevaba un paquete barato, envuelto de forma tosca, sin duda un regalo de última hora. Arthur abrió la puerta, pero no los invitó a entrar. Simplemente se quedó allí, bloqueando la entrada. «No necesito nada de ustedes», dijo con voz inexpresiva. Liam, haciendo gala de un último arrebato de falsa bravuconería, dio un paso al frente. «Ashley es tu hija», afirmó, volviendo a usar el nombre equivocado. «Eso tiene que significar algo». Arthur miró a Clara. Era una persona desesperada, con el rostro desencajado por el miedo y el agotamiento. Ni siquiera se percató del error en el nombre. Era solo otra muestra de su profundo desinterés por él como persona. Finalmente habló, con voz baja pero firme. «Tienes razón, Liam. Significa exactamente lo mismo que significó para ti en Nochebuena». Y con eso, cerró la puerta, con suavidad pero con firmeza. Sabía que les esperaba su siguiente lección. Anticipaba que la falta de vivienda les enseñaría mucho sobre la verdadera dependencia, sobre lo rápido que podía desaparecer todo aquello que daban por sentado. Unas horas más tarde, Arthur hizo una última llamada anónima. Se puso en contacto con el casero de Clara y Liam, insinuando sutilmente sus recientes dificultades económicas, mencionando retrasos en los pagos y dudas sobre su solvencia crediticia. Sabía el impacto que tendría. El jueves, mientras Arthur observaba desde una distancia prudente, se entregó la orden de desalojo. Vio cómo el rostro de Clara se desmoronaba al leer el documento legal, con el papel temblando en sus manos. El golpe final y devastador había llegado. El aviso de desahucio cayó como un golpe final y devastador. El mensaje de voz de Clara, cuando llegó, era débil y entrecortado, completamente desprovisto de la alegría forzada o las exigencias airadas que habían caracterizado sus mensajes anteriores. «Papá», sollozó, «por favor, no sé qué hacer. Nos están desahuciando. No tengo a dónde ir». Arthur la escuchó, con expresión impasible. Dejó que la llamada fuera al buzón de voz. Unas horas después, llegó un segundo mensaje. Su voz aún sonaba ronca, pero una desesperada racionalidad se había infiltrado. «Lo pagaré todo», prometió, un eco hueco de su pasado. «Hasta el último céntimo. Por favor, solo sé mi aval para un apartamento más pequeño. Por favor, papá, haré lo que sea». Arthur notó su profunda ignorancia. Ella no tenía ni idea de hasta qué punto él había destruido su solvencia crediticia, una tarea que había llevado a cabo con la misma meticulosidad que aplicaba a todos sus planes. Un aval no serviría de nada. El viernes, la voz de Liam, agresiva como siempre, pero ahora teñida de un pánico crudo e innegable, volvió a sonar. «Ernest, esto no está bien. Nos estamos arrastrando. No puedes dejarnos así a nuestra suerte». El mensaje del sábado de Clara reveló la magnitud angustiosa de su crisis. «Papá, hemos solicitado 12 apartamentos diferentes. Nos han rechazado. Todos. Nuestro historial crediticio está completamente arruinado. Tuvimos que conformarnos con un lugar, un estudio minúsculo y mohoso encima de una lavandería en el centro. Huele a lejía y a desesperación». El domingo, Arthur escuchó el frenético empaquetado de fondo en el contestador de Clara. La voz airada de Liam apenas se oía, culpándola de todo y acusándola de haberles traído una maldición. Era el previsible desenlace de una relación parasitaria cuando el anfitrión finalmente cortó lazos. El lunes por la noche se confirmó la anticipación de Arthur sobre el abandono de Liam. La voz de Clara, cuando llegó, sonó hueca, derrotada. «Liam se fue, papá. Se fue a Cleveland. Dijo que ya no podía soportarlo aquí.
que no podía soportar estar sin Blanca. Arthur sintió una extraña y distante satisfacción. Lo bello del abandono de Liam radicaba en cómo revelaba su verdadera naturaleza parasitaria. Se marchó en cuanto se le acabó el dinero. El martes, Clara dio el mensaje más desgarrador hasta el momento. «Papá, estoy sola, completamente sola». Comenzó a lamentarse, con la voz apenas un susurro. «He perdido mi trabajo, mi marido, mi casa, mis amigos, todo. ¿Cómo es posible que todo se haya derrumbado tan rápido?» Seguía sin comprender la conexión, la relación directa entre sus palabras de aquella Nochebuena y su actual desolación. Al día siguiente, Clara apareció en la puerta de Arthur. Él apenas la reconoció. Parecía envejecida, delgada y pálida, con la ropa holgada. La desesperación se reflejaba en cada rasgo de su rostro. Él abrió la puerta, pero de nuevo no la invitó a entrar. Ella lo miró con ojos suplicantes. «¿Alguna vez me perdonarás, papá?», preguntó con la voz quebrada. «Porque si la respuesta es no, necesito saberlo. No puedo seguir así». Arthur sostuvo su mirada, la suya firme e inquebrantable. «El perdón, Clara. Hay que ganárselo». Ella suplicó. «¿Cómo? ¿Cómo puedo ganarlo? Solo dime cómo». Arthur no sintió ni un ápice de compasión. Ella seguía sin comprender. Solo veía las consecuencias, no el profundo e irreversible daño que sus palabras habían causado. No entendía que algunas palabras, una vez pronunciadas, lo cambiaban todo para siempre. «Eso es algo que tendrás que descubrir por ti misma», dijo, y con un suave clic cerró la puerta, dejándola en el porche. Sabía que el estudio mohoso y el peso aplastante de la dependencia real serían sus maestros más duros. Transcurrieron 6 meses. Arthur encontró un nuevo e inesperado propósito. 3 mañanas a la semana era voluntario en la Fundación para el Bienestar Animal de los Grandes Lagos, la misma organización que heredaría su patrimonio. Limpiaba las perreras, paseaba a los perros y ayudaba en eventos para recaudar fondos. Los animales, con su afecto incondicional y su confianza pura, le ofrecieron un bálsamo sanador para su corazón herido. Una tarde, recibió una carta. Notó que la letra era madura y firme, no la escritura apresurada, casi infantil, que recordaba. Era de Clara. Detalló su nueva vida. Trabajaba 40 horas semanales en un supermercado, un trabajo que jamás se había imaginado. «Estoy aprendiendo lo que significa ganarse algo de verdad, papá», escribió. Vivía en un pequeño apartamento de una habitación que había pagado ella misma, sin la generosidad de nadie. Liam nunca regresó de Cleveland. Clara ya sabía del cambio de testamento. El señor Davis, tal vez sintiendo que era el momento, se lo había comunicado discretamente. «Me estabas enseñando a volar, papá, sin que yo me diera cuenta», escribió. «Ya no soy la misma persona que se reía de que esperaba que no llegaras a Navidad. Tu lección funcionó. Aprendí». Arthur leyó la carta 2 veces. No sintió la necesidad de responder. La lección había sido impartida y aprendida. Eso era suficiente. Más tarde esa semana, en el refugio de animales, un perro mestizo de pastor alemán, algo desaliñado, llamado Buddy, seguía a Arthur a todas partes, moviendo la cola con timidez. Buddy era viejo, con algunas canas alrededor del hocico, y pasaba desapercibido para los posibles adoptantes. Mientras Arthur se arrodillaba para limpiar una jaula, Buddy apoyó suavemente la cabeza en su regazo, un peso cálido y reconfortante. Fue un gesto de amor y lealtad genuinos e incondicionales. Arthur ya había iniciado los trámites para adoptar a Buddy. Estaba listo para compartir su hogar, no con una hija que lo había traicionado, sino con un compañero fiel que comprendía el verdadero significado de la devoción. Tras reflexionar sobre la carta de Clara, Arthur supo que sus métodos severos la habían llevado a la vida independiente y autosuficiente que siempre había deseado para ella. No se arrepentía de nada. La justicia, pensó, no siempre era amable, pero siempre era justa.